Presenta ANCAP, uruguayos haciendo el futuro Uruguay. Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de Info TNU. Estos son los principales titulares de la jornada. Uruguay dio un paso fundamental para clasificar al Mundial Brasil 2014. Hoy derrotó 5-0 a Jordania con goles de Maxi Pereira, Stuani, Lodeiro, Cristian Rodríguez y Cavani. Y espera confiado el partido revancha el miércoles en el Centenario. Se sigue con atención la crecida del río Uruguay en Paysandú y se realizan preparativos para atender posibles evacuaciones. El Parlamento dio sanción definitiva a la ley que obliga a instituciones médicas públicas y privadas a ofrecer tratamientos a parejas con dificultades para tener hijos. La justicia de Mercedes procesó con prisión a 2 militares por un caso de abuso sexual a otro soldado. El precio de la carne bajará en promedio 4 pesos por kilo para cortes con hueso a excepción del asado. Fue postergada la cumbre del Mercosur prevista para diciembre y será el próximo 17 de enero de 2014 en Venezuela. A menos de una semana para las elecciones, las encuestas en Chile dan favorita a Michelle Bachelet, quien podría evitar incluso una segunda vuelta. En la mirada política recibimos al politólogo Daniel Buquet para analizar la decisión de la Suprema Corte de Justicia respecto a la ex aerolínea Pluna. Es el tema del día en todo el país. Ustedes lo vieron a través de la pantalla de Televisión Nacional, el triunfo de Uruguay en Jordania. Muchos medios internacionales y también aquí en Uruguay están diciendo que Uruguay ya está prácticamente clasificado para Brasil 2014. Esto es así, Martín Franco, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, José? Buenas noches. Sí, yo creo que sí, ¿no? Que es más allá de, sobre todo las declaraciones del postpartido de Tavares y de los jugadores, ya hay un sentir de que se llegó a Brasil y que se marcó una diferencia. En la previa también las declaraciones eran de respeto y de que la cancha era 11 contra 11, sin embargo, Tavares sabía y conocía al rival. Y es por eso que puso un equipo ofensivo con Lodeiro de doble 5, y un equipo que en la cancha se dio ciertos lujos que no se dio en otros partidos, jugando la eliminatoria acá en Sudamérica, en donde se abandonaron posiciones, en donde se asumieron riesgos y sin un buen manejo de pelota, también lo asume el entrenador, sin hacer un buen partido desde el control y desde el juego, por eso por ejemplo, irse de una posición o arriesgar a un compañero, eso creo que lo termina diciendo también Tavares en la conferencia, se consigue un resultado de 5 goles a favor para la revancha que va a ser el próximo miércoles en Montevideo. Algunos datos simplemente, usted si miró el partido, si lo vio, ¿cuántas veces lo vio picar o correr a Suárez? Que no hizo un gran desgaste en este partido. Cavani 2 o 3 veces a colaborar un poco en la marca en el medio y después en algunos goles en su participación. Con los dos delanteros sin haber jugado un gran partido, de repente Cavani un poquito mejor que Suárez, saca esa diferencia en la selección uruguaya. A las 9 de la noche en el Centenario será turno entonces para el último partido previo al Mundial de Brasil. Vamos a tener repercusiones en un ratito en la sección de deportes. Vamos a hablar también de que Uruguay va a ser cabeza de serie en el Mundial. Ahora los invitamos a ver los goles. En el Estadio Internacional de Amán se jugó el partido de ida del repechaje entre Jordania y Uruguay rumbo a Brasil 2014, 5-0. El resultado final a favor del conjunto celeste. Martín Silva, Maximiliano Pereira, Diego Lugano, Diego Godín y Martín Cáceres, Cristian Stuani, Arévalo Ríos, Lodeiro y el Cebolla Rodríguez, Edinson Cavani y Luis Suárez, los 11 del conjunto uruguayo en este partido que ya prácticamente le dio la clasificación al Mundial al equipo del maestro Tavares. El arranque del fútbol y a los 5 minutos ya de la parte inicial, la primera chance para el conjunto uruguayo, esta definición de Luis Suárez. El balón que se pierde elevado por encima del horizontal. La primera chance para la selección uruguaya en el Estadio Internacional de Amán. Una para la selección local. Al Saifi probando
al arquero uruguayo. Buena participación de Martín Silva, titular en el arco celeste por la lesión de Fernando Muslera. A los 21 del primer tiempo llegó el primer gol del partido. Stuani, Cavani y la definición de Maximiliano Pereira, marcando el 1-0 para la selección uruguaya. Abría el camino de la victoria Maxi Pereira. Una jugada que generó polémica en el primer tiempo, a los 29, con el árbitro noruego muy cerca de la incidencia. Este penal que pide Luis Suárez, el delantero celeste. Y a los 42 minutos del primer tiempo llega el segundo para la selección uruguaya. Cristian Stuani marca el 2-0 para Uruguay. Ya se cerraba el partido en el cierre del primer tiempo para el equipo de Tavares. En el complemento, en el arranque llegaría la más clara para la selección local, para el conjunto jordano. Ibrahim estuvo muy cerca de marcar el descuento, ya lo gritaba el rey de Jordania en el palco del estadio. Minuto 23 del segundo tiempo. Esta jugada de Cavani y esta definición de Nicolás Lodeiro para marcar el tercer gol del partido, el 3-0 de Uruguay. En el complemento ingresaron Palito Pereira, Gastón Ramírez y finalmente Diego Forlán. Esas fueron las tres variantes del conjunto uruguayo en la parte complementaria. Estamos ahora en el minuto 32 de la segunda parte. El envío desde el costado izquierdo de Palito Pereira y esta vez la definición de Cristian Rodríguez, el Cebolla Rodríguez, marcando el cuarto de Uruguay, el 4-0, ya con Diego Forlán en el campo de juego, participando de esta ofensiva de la selección celeste. Jugada que tapa y que resuelve el arquero de Jordania. Ya jugando tiempo adicional en la segunda parte, a los 47 del complemento de tiro libre, llegó el quinto para Uruguay. Esta vez sí apareció Edinson Cavani. Se hizo presente también en la red. El último gol del encuentro. 5-0. La victoria de Uruguay de visitante frente a Jordania. La revancha el próximo miércoles en el Estadio Centenario. Bueno, más adelante regresa Martín Franco con más del capítulo deportivo. Ahora en la información nacional y de acuerdo al último relevamiento, hay 1.603 personas evacuadas en todo el país. De ese total, 1.597 se encuentran en Artigas, 2 en Rivera y 4 en Paysandú. El sistema de emergencias continúa monitoreando la situación en todo el territorio nacional. El departamento más afectado sigue siendo obviamente Artigas. Allí la altura del río Cuareim alcanza los 9 metros con 75 y continúa bajando. Recordemos que ayer había superado los 12 metros. Cabe aclarar que el incremento en el número de personas evacuadas en las últimas horas se debe a que se siguen registrando en el centro de emergencia departamental personas que se habían autoevacuado de sus hogares y alojado en casa de familiares. Desde ayer no se están realizando más evacuaciones. En ese sentido, ya se activó el protocolo de inspección sanitaria y estructural de las viviendas afectadas por parte de técnicos de las redes eléctricas de UTE. A medida que baja el río y se garantiza la seguridad de la familia, se habilita y procede al retorno. Se estudia también el comportamiento del río Uruguay. Esto es porque dependiendo del caudal que tenga la represa de Salto Grande, puede llegar a afectar o no a ese departamento, pero se sigue monitoreando con mucha atención lo que allí pueda llegar a ocurrir. Y durante todo el día el Centro de Estudiantes de Artigas, aquí en la capital, recibe donaciones. Se aclara que todas las necesidades están cubiertas, por lo que se solicita que la colaboración sea únicamente en pañales y ropa de bebé. En este momento lo único que estamos necesitando es ropa de bebé, de niños y pañales. Ya tuvimos la desgracia de tener la inundación en el 2012, donde se pedía colchones, o sea, se pedía de todo, ¿no? Se mandaron muchos camiones y se hizo un trabajo.
Pero como la Intendencia eso y el Comité de Emergencia lo distribuyeron de una forma con asistente social, o sea, tal familia si necesitaba, yo qué sé, 3 colchones, eran 3 colchones. Entonces, por supuesto que quedó un remanente, porque siempre que hay lluvia hay inundaciones, que fue lo que se contó ahora, en este momento, como para ir repartiendo. O sea que ahora lo que sí se necesita y lo único que pedimos es la ropa de bebé y los pañales, nada más. En minutos vamos a venir con la palabra del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sobre los hechos ocurridos en el barrio de Santa Catalina. Ahora les contamos que la justicia procesó con prisión a 2 militares por el delito de violencia privada. El caso fue denunciado por un soldado quien acusó de abuso sexual a efectivos. El juez de la causa decidió la libertad de otros 2 indagados. La justicia resolvió iniciar el proceso penal a 2 soldados acusados por los hechos ocurridos en el establecimiento de maniobras del ejército denominado El Mirador en el departamento de Soriano, tras la denuncia presentada por un soldado de 24 años por presunto abuso sexual de sus camaradas. Se trata de personas sin antecedentes, un cabo de iniciales RS de 36 años y un soldado de primera de iniciales JR de 24 años, oriundos de San José, que en todo momento negaron los hechos, pero los testimonios de sus propios compañeros resultaron fundamentales para esta conclusión inicial de la justicia. Desde Soriano, InfoTNU, Carlos Hornos. El presidente de la República, José Mujica, está viajando desde Caracas, estará llegando a la medianoche a nuestro país. Se reunió en las últimas horas precisamente en la capital venezolana con su par Nicolás Maduro. Los mandatarios abordaron varios temas vinculados a la integración tanto política como comercial. A todo esto, Maduro confirmó que la próxima cumbre de jefes de Estado del Mercosur se realizará el próximo 17 de enero. Los mandatarios comentaron los temas que trataron en la reunión durante una visita que realizaron en el cuartel de la montaña, donde se encuentran los restos de Hugo Chávez. Ambos gobernantes insistieron en la necesidad de fortalecer proyectos clave para ampliar la cooperación económica bilateral. Mujica comentó que el Mercosur tiene planeado llevar próximamente una propuesta de negociación a la Comunidad Europea. Próximamente tendrá que presentar una propuesta de negociación a la Comunidad Económica Europea y tenemos que sintonizar propuestas y puntos de vista. Necesitamos decidir quién va a representar en los años venideros la UNASUR. Tenemos que siempre luchar por mejorar el intercambio entre nuestros países, ver las limitaciones, las posibilidades y las necesidades. Eso tiene que ver con los mecanismos y con la agilidad que tenga y también en el intento de construir economía complementaria que sirva para trabajadores de acá y para trabajadores de allá. No solo vender mercadería, sino en alguna medida poder contribuir a transferir conocimiento y capacidad a nuestra gente. El jefe de Estado venezolano enfatizó que una mayor expansión en el Caribe beneficiaría al Mercosur. Como decía Ali primero, seguir afinando la puntería para buscar cada vez con más claridad el objetivo de la unión de nuestros países, de nuestros pueblos, el fortalecimiento de Mercosur, de verdad. Como hemos aprendido de ti, compañero presidente Pepe, Mercosur se fortalece si se expande, si crece, si se abre al relacionamiento de todo el Caribe. Maduro además confirmó como encargado de la presidencia pro tempore del Mercosur el aplazamiento de la cumbre de jefes de Estado para enero próximo. Y vamos a convocar la cumbre de Mercosur para el 17 de enero, empezando el buen año que va a ser el 2014. De aquí a allá seguir trabajando por acercar cada vez más las relaciones entre nuestros países, por mejorar y facilitar el regreso de Paraguay. Seguimos en temas vinculados al Mercosur porque Uruguay presentó una queja en ámbitos de bloque regional por las medidas que adoptó Argentina y que restringen la operativa comercial bilateral. El canciller, Luis Almagro, dijo que violan los acuerdos regionales.
El canciller reiteró que se sigue buscando el camino de la negociación para destrabar la situación, al tiempo que confirmó que Uruguay presentó una queja formal por las medidas aplicadas por la República Argentina en una reunión del Grupo de Trabajo del Mercosur que refiere al transporte y que se reunió en Caracas. Son medidas que perjudican directamente al Uruguay. Son violatorias además de normativa Mercosur, concretamente del Protocolo de Comercio de Servicios. En ese sentido hemos hecho los planteos correspondientes, se van a hacer los planteos correspondientes en la reunión del SGT5, aun cuando Argentina no asista a la reunión del mismo, y obviamente que aparte de los procedimientos que correspondan seguir, nuestra voluntad es de diálogo y de resolver estos temas. Es algo que obviamente le hacemos el mayor seguimiento y obviamente que esperamos soluciones pronto. Ahora, se incrementan las medidas en contra de parte de Argentina a Uruguay, casi que semana a semana, por decirlo de algún modo. ¿Qué hacer? ¿Hay algún tribunal del Mercosur que pueda poner un parate? Mira, el tribunal del Mercosur puede ser que para aquellas cosas que tengan una violación de normativa Mercosur. Para lo otro es el ámbito bilateral correspondiente. Y en el ámbito político, el líder de Alianza Nacional, el senador Jorge Larrañaga, durante una visita a Colonia, criticó y lo que calificó de desorden del actual gobierno y reclamó mayor responsabilidad en tomar decisiones, como en el caso de la Expluna. Su función. Jorge Larrañaga habló en primer término con el corresponsal de InfoTNU en Colonia de la situación actual de la Expluna. Esta situación de Pluna es verdaderamente escandalosa. Fue una solución muy mal diseñada. A mí me deja asombrado que el ministro de Economía exprese que si alguien le hubiera advertido de que la ley podía ser inconstitucional, quizás hubiera reaccionado. Bueno, el ministro estuvo en comisión, el ministro soportó una interpelación, estuvimos discutiendo en el hemiciclo del Senado y de la Cámara de Diputados. En todas esas instancias, desde la oposición, se dijo que la ley era inconstitucional. Había pronunciamientos claros en ese sentido y mucho lamentamos que se dé esta situación. El líder de Alianza Nacional dijo no entender por qué no se han tomado decisiones ante el anuncio de la Suprema Corte de Justicia. Es increíble que todavía no tengan una respuesta. Es increíble que el gobierno se eche la culpa en función de los distintos sectores a los que pertenecen los ministros y que no se produzcan las renuncias que el país yo creo que está esperando. El ministro del Interior le pidió disculpas a la familia del joven Sergio Lemos, que murió a manos de un policía en Santa Catalina. Eduardo Bonomi confirmó que se presentó una denuncia penal y anunció que fueron sumariados 7 efectivos, 5 de ellos integrantes de la Guardia Republicana. Recordemos que la justicia ya procesó al policía que mató a Lemos y se le tipificó homicidio simple. Bonomi explicó que tras culminar las investigaciones policiales, se concluyó que el joven abatido por un efectivo en Santa Catalina no participó de la rapiña, no disparó a los policías y no tenía arma. Hoy de tarde, también como resultado de la investigación, se hizo la denuncia penal al respecto. O sea, nosotros estamos hablando acá porque ya está hecha la denuncia penal. Y no nos quedan dudas que el arma fue agregada. Diría virtualmente agregada. El director de la Policía Nacional explicó que para la investigación se utilizó el sistema Tetra, que graba audios y la ubicación y recorrido de los móviles. Guarteche criticó el procedimiento de algunos efectivos que participaron en este operativo y habló sobre el arma encontrada. Acá quedó en evidencia de que el arma no estaba disponible para ser puesta en cualquier momento, sino que hubo un periodo de tiempo prolongado para poder obtenerla y llevarla al lugar donde o entregarla a quienes habían participado de este evento. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, pidió disculpas públicas por lo sucedido hace algunos días, nada más en Santa Catalina, donde fue asesinado el joven Sergio Lemos. En nombre de las fuerzas policiales y del ministerio a las que pertenecen, pido disculpas por los errores,
u otros que han tenido un costo tan alto. En este caso, pido disculpas no solo a la familia de Sergio Lemos, sino a toda la comunidad de Santa Catalina. Mientras tanto, el ministro del Interior respondió a las críticas realizadas por el círculo policial. Yo creo que el círculo policial una vez más se equivoca de punta a punta cuando analiza estos hechos. Además, abre opinión sin conocer los hechos. Eduardo Bonomi dijo que se investigan además otros hechos ocurridos en Santa Catalina, como la denuncia de abuso policial de una vecina del barrio preocupada por la situación de Sergio Lemos. Nos vamos a otros temas. Tras 8 años de negociación, el mercado de los Estados Unidos se abrió para la exportación de carne ovina desosada uruguaya. Así se anunció esta tarde en el Ministerio de Ganadería por parte del subsecretario de Agricultura de los Estados Unidos, Edward Ábalos. Ábalos está en misión oficial y se va a reunir este sábado con el presidente José Mujica en la estancia de Anchorena. Uruguay había solicitado en junio de 2005 el acceso al mercado norteamericano. Este miércoles se publicó en el Registro Federal de los Estados Unidos el anuncio de la norma final que permitirá la importación de carne ovina desosada y madurada a aquel mercado, haciéndose efectiva a partir del próximo 29 de noviembre. Uruguay integra ahora un selecto grupo de países que exportan carne ovina a los Estados Unidos, como es el caso de Australia y Nueva Zelanda. En la misma semana que están llegando los primeros contenedores de las primeras cajas de cítricos uruguayos al puerto de Filadelfia, se está en el día de mañana oficializando la norma y en 15 días estará habilitado el acceso para la carne ovina sin hueso, y ustedes observaron que además ya iniciamos el trámite para solicitar el análisis de riesgo de la carne ovina con hueso, que en realidad es la que nos permitiría generar el mayor valor por nuestra producción. ¿Va a ser más rápido? Y yo espero que sea más rápido porque queremos hacer valer toda la información que se ha procesado para este análisis. ¿Y usted cómo valora que se esté abriendo los mercados de esta forma, el de Estados Unidos? Yo lo valoro en primer lugar con la satisfacción de cumplir con uno de los lineamientos estratégicos que nosotros definimos. Ayer les dábamos un adelanto de este tema. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley por el cual se establece la prohibición de tenencia de tierras a un Estado extranjero. La norma indica que los inmuebles rurales y las explotaciones agropecuarias no podrán ser ejercidas por sociedades anónimas cuyos titulares sean entidades de estados extranjeros. Se trata, en un articulado que no es muy extenso, de específicamente prohibir que otros estados puedan comprar tierra en el país, porque eso sería como una especie de extraterritorialidad de nuestro territorio. Agassi explicó que esta iniciativa forma parte de una serie de medidas para defender la soberanía nacional al evitar la extranjerización de la tierra. Hay estados que no tienen tierra, que tienen solo arena en superficie, sus valores están en las profundidades, que son recursos petroleros, pero como necesitan alimentarse, o compran los alimentos o compran tierras para producir alimentos. El presidente Mujica ya ha manifestado que él tuvo ofertas concretas de inversores o de estados extranjeros que querían comprar, ya sea empresas uruguayas o ya sea extensiones de tierra para producir sus alimentos. Bueno, el diseño que estamos haciendo es que el Uruguay y sus productores rurales produzcamos los alimentos y que ellos nos compren alimentos al precio que los alimentos valen. El legislador explicó que a nivel mundial la tendencia es a preservar la tierra en manos del Estado. Lo que ha hecho Brasil, lo que ha hecho Argentina, lo que se hace en estos casos siempre es fijar un punto de propiedad máxima de propietarios extranjeros y de ahí para adelante hay que cuantificarlo y no se permite más que el 20% en el caso de Brasil. Brasil lo tiene en la Constitución además. Esta es una situación distinta a la de otros países como Inglaterra, donde toda la propiedad de la tierra es de la corona, no hay propietarios privados. Los privados lo que tienen es autorización de usar la tierra para producir, pero el dueño es la corona. Esto pasa también en los países europeos, es bastante común esto, o en China, donde la propiedad de la tierra es toda del Estado.
Seguimos con información parlamentaria porque la Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto de ley de reproducción asistida. En nuestro país, entre el 15% y el 17% de las parejas presentan problemas de fertilidad. A través de esta ley se podrá ayudar a parejas heterosexuales, homosexuales, mujeres y mujeres solas con problemas de infertilidad menores de 40 años. Se da la posibilidad de accesibilidad a todas las parejas porque se introducen estas técnicas, las de baja complejidad y las de alta complejidad en el Sistema Nacional Integrado de Salud, por lo cual las técnicas de baja complejidad van a estar dentro de las prestaciones que los prestadores del sistema hacen y las de alta complejidad van a ser financiadas por el Fondo Nacional de Recursos. En promedio, las técnicas de alta complejidad en una clínica privada rondan los $7.000. Sin duda que universaliza en el sentido de que pone al acceso de la totalidad de la población desde el punto de vista económico una tecnología que hoy estaba reservada, sobre todo en las modalidades de alta complejidad, estaba reservada solo a las familias más pudientes. La norma regula los procedimientos desde los requisitos para ser donante y receptor, así como el manejo de los embriones y gametos y el funcionamiento de los bancos de los mismos. Además, permite la gestación en una persona con segundo grado de consanguinidad para aquellas mujeres infértiles. Previsto de que solamente se pueda solicitar un útero en subrogación en todas aquellas parentela de segundo grado, es decir, puede ser la hermana de la persona, de la mujer, o la hermana de la pareja. Y eso en función de que una de las cosas que se ha querido evitar, en el mundo también la legislación así lo ha solicitado, dicho, es la comercialización. Una vez promulgada la ley, hay un plazo de 90 días para su reglamentación. Y fue seleccionado el proyecto para construir el complejo Antel Arena en el predio donde estaba ubicado el cilindro municipal. Entre 6 y 9 meses llevará el proyecto ejecutivo y se estima que en el año 2015 será inaugurado. El equipo de proyecto es Javier Díaz, Fernanda Ríos, Jimena Ríos. 10.000 personas sentadas. Después en un evento, un recital, por ejemplo, puede caber más, no sé, 15.000 personas quizá. ¿Por qué consideras que tu proyecto fue el mejor? ¿Vos cómo definirías? ¿Por qué? Porque hace un aporte más a la ciudad más allá del edificio en sí mismo. ¿Qué aporte hace? Es un escenario urbano que tiene la capacidad de generar un recital para 30.000 personas. La Intendencia concede a Antel por el plazo de 30 años los padrones de su propiedad y la gestión de las futuras instalaciones. Sin embargo, un informe del Tribunal de Cuentas recordó que las partes son personas públicas, una intendencia y un servicio descentralizado, y que entre las normas que las regulan está el llamado principio de especialidad, consagrado en el artículo 190 de la Constitución, que señala que los entes autónomos y los servicios descentralizados no podrán realizar negocios extraños a su giro. Carolina Cose, presidenta de Antel, se refirió al informe del Tribunal de Cuentas y también a otros que le fueron favorables a Antel. El doctor Pérez Pérez, el doctor Gamarra, los servicios jurídicos de Antel, los servicios jurídicos de la Intendencia, en fin, una gran cantidad de dictámenes que avalan este proyecto. El dictamen del Tribunal de Cuentas no agrega elementos nuevos a lo que ya se había adelantado, no es vinculante ni es preceptivo, es una observación genérica al convenio entre la Intendencia y Antel y nosotros contamos con sólidos fundamentos jurídicos, creemos que esta obra va a seguir adelante, estamos convencidos, así que no cambia en nada el desarrollo de este proyecto. A partir de hoy baja 4 pesos por kilo todos los cortes de carne con hueso, a excepción del asado. La rebaja se verá reflejada a partir de mañana en algunas carnicerías y desde el fin de semana de forma general. Esta baja en el precio responde al comienzo de la zafra y al precio internacional de la carne. El presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Heber Falero, señaló que Uruguay tiene el precio más caro de la región, que se llegó además al punto de que estaba entrando carne de Brasil porque estaba más barata. En Uruguay ocurrió que incluso los precios de exportación habían bajado, pero no había pasado lo mismo en el mercado interno. Ahora se van adecuando, afirmó Falero.
Las exportaciones de productos uruguayos a Jordania alcanzaron un valor de 14 millones de dólares en lo que va del año. De esta forma, ese país se posicionó en el 4º lugar del ranking de destinos de las exportaciones de Uruguay a Medio Oriente. Los principales productos exportados fueron cebada y maíz. El dato económico lo aporta, como siempre, el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Volvió a bajar el precio del dólar, que en la compra cerró a 21.15 y en la venta a 21.70. También bajó el dólar interbancario billete a 21,475. Se mantuvo el peso argentino 1.80, 2.80. Subió el real 8.45, 9.95 y el euro billete mientras tanto permaneció incambiado. 28.30 en la compra, 29.40 en la venta. La unidad indexada al alza 2,7211. Comprá tus entradas para espectáculos en ticantel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. El drama del pueblo filipino tras el paso del tifón Yolanda no cesa. Los millones de desplazados luchan por regresar a lo que queda de sus hogares mientras entierran a sus víctimas, a sus familiares, a sus amigos. Es terrible lo que está ocurriendo en ese país sumido en esta terrible crisis. Vemos el informe de nuestro corresponsal, Pablo Monsalvo. A los muertos se los entierra en un ataúd improvisado con un mueble viejo. Ni siquiera en su último adiós, la miseria abandona a los habitantes de esta zona. Esta isla, la más afectada por el paso del supertifón Yolanda, no tiene respiro. La tormenta Zoraida, otra amenaza ya degradada de depresión tropical, generó pánico en las últimas horas. Las pocas conexiones por ferry a las islas más afectadas tuvo que interrumpirse por la fuerte marea y retrasó aún más el envío de ayuda humanitaria. Mientras, los pobladores afectados por el paso del peor huracán de la historia se desesperan. Los daños en mi casa son irreparables, no tenemos dónde dormir. Estamos desesperados, tengo muchos niños, mis vecinos están en la misma situación. Le rogamos al gobierno ayuda. Un portaaviones enviado por Estados Unidos y que navega ya desde Hong Kong hacia Filipinas puede ser vital en esta operación de emergencia, en la que el terreno y las personas afectadas, casi 10 millones según las Naciones Unidas, están repartidos por varias islas en las que buena parte de las carreteras y los puentes están destruidos y las ciudades reducidas a escombros. La fuerza de este tifón, el más intenso hasta ahora jamás registrado, hizo volar por el aire todo lo que encontró en su camino. Esta es una imagen recurrente, automóviles incrustados dentro de las casas. Karen Palacios estuvo en el ojo del huracán el viernes último. Vive y estudia en la ciudad de Tacloban, la más afectada. Escapó a bordo de un vuelo militar a las pocas horas del impacto del temporal y durante su viaje en barco a una ciudad vecina para ver cómo está su familia, se refirió a las dramáticas horas vividas. Mis compañeros de clase están en la ciudad de Tacloban. Estoy preocupadísima por todos. Tengo que verificar también qué pasó con mi familia que vive en una ciudad cercana. No hay vuelos ni manera de llegar allí después de la tormenta. Tengo que estar preparada para lo peor, se resigna. Aquí, todos coinciden en que nunca antes se vio algo igual. En un país que recibe un promedio de 20 tifones al año. Para recordar algo parecido, hay que remontarse varias décadas atrás. Cuando en 1991 otro tifón importante impactó aquí, murieron más de 8.000 personas, pero nada se compara a lo que estamos viendo hoy. Yo tenía en aquel entonces 2 años. Mi madre siempre me cuenta lo que pasó. Esta fue la primera vez que yo misma, con mis propios ojos, veo algo tan terrible, explica. El presidente de este país declaró el estado de calamidad nacional. Según especialistas en catástrofes de las Naciones Unidas, más de 1 millón de personas podrían haber llegado a perder sus casas y son 10 los millones de aquellos que se vieron directamente afectados por el paso del supertifón Yolanda. En las zonas más afectadas no hay ni siquiera bolsas para los cadáveres que siguen tirados por las calles, transformándose en un foco infeccioso y una amenaza a la salud pública. Una situación límite, desesperante, que pone a prueba, una vez más, la resistencia de un país castigado frecuentemente por muchos desastres naturales. En la isla de Leyte, Filipinas, Pablo Monsalvo, Info TNU. Y en Chile, a pocos días de las elecciones, son el próximo domingo, las encuestas dan una clara ventaja a Michelle Bachelet, quien podría incluso evitar ir a una segunda vuelta.
Según todas las encuestas, el próximo domingo la expresidenta socialista Michelle Bachelet se va a imponer en las elecciones de Chile, a pesar de que en los últimos días de campaña se publicaron sondeos que mostraban una leve baja de su intención de voto. De todas maneras, la encuesta del Centro de Estudios Públicos, una de las más reconocidas, le otorga una intención de voto proyectada superando el 50%, por lo que podría convertirse automáticamente en presidenta electa sin necesidad de una segunda vuelta en diciembre. Las últimas situaciones vividas en Chile parecen anticipar también un complicado panorama electoral para la coalición que actualmente gobierna el país con la presidencia de Sebastián Piñera. La candidatura oficialista de Evelyn Matei podría recibir la menor cantidad de votos de la fuerza política a la que representa en los últimos 20 años. Es que el gobierno de Piñera termina con bajo respaldo popular y entre los factores que se mencionan como causa se destaca la situación de la educación y el descontento social por ese tema. Además, para el sector del actual gobierno, la última semana de campaña se inició con muy malas noticias, ya que uno de los dirigentes más destacados de la coalición gobernante dejó claro en declaraciones públicas que Matei no era la candidata más indicada para competir con Bachelet. Bueno, retomamos el tema selección, ya les mostramos los goles, la victoria 5-0 que deja a un pasito a la celeste del próximo Mundial. Muchas diferencias en cuanto al juego, decíamos que asumió riesgos, que no jugó como quería el entrenador porque se dieron cuenta los jugadores que había una gran diferencia dentro de la cancha y por eso optaron por en ciertos momentos del partido moverse de forma libre, a veces y en algunos momentos del segundo tiempo, generando algunos vacíos en el fondo. Jordania jugó sin extremos, sin poder llegar por afuera, no tenía un 9 claro. El entrenador terminó sacando al número 8, que era el que mejor movía la pelota, por eso Uruguay terminó consiguiendo esta victoria importante. Vamos a empezar a escuchar las notas después del partido. El capitán y Diego Godín. El 5-0 no refleja lo duro que fue el partido, fue durísimo. Jordania metió y metió, sobre todo en los primeros 15 a 20 de cada tiempo. Uruguay manejó con experiencia, con solidez, como siempre. Cuando tuvimos complicado, el flaco Martín Silva sacó un par de manos en momentos importantes. Y bueno, tenemos ofensivamente mucha contundencia, que evidentemente lo que hace el Uruguay un equipo respetado. Un rival difícil, duro, que la verdad corrió muchísimo, presionó mucho, pero bueno, nosotros la verdad que estuvimos muy firmes en defensa y bueno, muy contundentes en ataque, aprovechando las oportunidades y nada, la verdad que no esperábamos un resultado tan abultado, pero bueno, sucedió así y estamos contentos con un pie y medio en Brasil, pero todavía queda un partido por jugar. ¿Se viaja más tranquilo? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo se plantea un partido en Montevideo después de un 5-0 acá en Amán? Igual, con la misma concentración, disfrutando estos momentos de alegría, porque tenemos que estar todos contentos, disfrutando del momento, pero concentrados sabiendo que tenemos que jugar un partido más, respetar al rival y dar una alegría a toda la gente que está en Uruguay, ¿no? ¿Se siente el Mundial ya? Sí, por supuesto, estamos cada vez más cerquita. Yo creo que dimos un paso gigante a Brasil, pero como te digo, vamos a festejar después del partido de Uruguay. Todavía hay que pensar en ese partido, hay que jugarlo con la misma seriedad que hoy y estos días disfrutarlo con tranquilidad y con mucha concentración. Muchas gracias, Diego. Bueno, el estadio va a estar lleno para el miércoles a las 9 de la noche, el centenario. Desde el 86 y el 90 que Uruguay no va a 2 Copas del Mundo de forma consecutiva. Y en el caso de clasificar será la número 2. Está Lodeiro por ahí, mirá lo que dijo. Lodeiro, se te dio encontrarte con el gol en un partido importante. Sí, la verdad que se me dio primero jugar, que era uno lo que quería, y después, sobre todo, no solo pensar en el gol, sino en el resultado para el equipo, que es importante. ¿Se viaja más tranquilo a Uruguay? Sin duda, la verdad que sí, después de este resultado. Sabemos que faltan 90 minutos, pero ir con una buena ventaja da cierta tranquilidad. Ahora vamos a intentar cerrarlo en nuestra casa con la gente, sin confiarnos, bueno, tratar de hacer un buen partido. ¿Se siente el Mundial? Se siente, siempre se sintió, pero falta un pasito y la verdad que estamos cerquita y cada vez se siente más fuerte. El nuevo récord para Tavares también, para el técnico Tavares, que va, en el caso de clasificar, a participar de su tercer Mundial como técnico de la selección. Además dicen por ahí los rumores en Jordania que ya le ofrecieron seguir en el puesto que él elija. Mirá lo que dijo en la conferencia. En primer lugar, estamos muy satisfechos con haber ganado y por esa diferencia en el score, considerando que el equipo rival no había perdido en su casa en la eliminatoria. Por muchos momentos el partido fue parejo
y Jordania nos impuso algunas cosas. No creo que hayamos hecho un gran partido, pero la diferencia creo que estuvo entre el potencial del ataque de Uruguay y el sector defensivo. Hoy era el día para jugarla al 5, porque además de la Lotería Celeste, México también, en el otro partido de la repesca, anotó 5 frente a Nueva Zelanda. Vamos a terminar con el partido. Qué suerte que tiene el Piojo Herrera, el técnico del América, que lo pasaron para estos 2 partidos y termina ganando la ida en el Azteca 5-1. Además, Paul Aguilar es del América, que hizo el primero. Raúl Alonso Jiménez también es del América, el que hizo el segundo gol, así que imagínate la suerte. Oribe Peralta, el del Santos Laguna, hizo 2. Y el histórico, el Rafa Márquez, anotó, que actualmente juega en el León, ahí en México. Tiene 34 años el Rafa, figura y referente que lo trajeron para estos partidos también. México ganó 5-1 frente a Nueva Zelanda. También define el próximo miércoles, pero claro, los festejos, ahí está el de Rafa, mirá. El Piojo Herrera la va a contar en pala, mirá. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales los 3 primeros artículos de la Ley de Liquidación de la ex Pluna. La norma había sido aprobada con los votos de los legisladores del Frente Amplio. La ley creó un fideicomiso para habilitar la venta de los aviones de la ex aerolínea de bandera. A partir de la sentencia de la Suprema Corte, los aviones que estaban habilitados para la venta volverán como activo de la ex Pluna, situación que afectará a la cooperativa de trabajadores que dio lugar a la empresa Alas U. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, en declaraciones al diario La República, dijo sentirse responsable por todo lo ocurrido. Agregó que le sorprendió la observación de la Suprema Corte, que indicó que la ley violaba la separación de poderes. Confieso que esa observación me impactó especialmente. Si alguien siquiera me hubiera advertido sobre esta posibilidad, jamás habría impulsado el proyecto. No tengo problemas en reconocerlo, concluyó el titular de Economía. Muy buenas noches y le damos la bienvenida al politólogo, analista político Daniel Buquet. Gracias por acompañarnos esta noche, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, Ana María. Daniel, es un impacto evidentemente para el gobierno esta decisión de la Suprema Corte de Justicia que, bueno, es un jaque mate al proyecto del gobierno con esta ley de Pluna. Sí. Es un tema que el gobierno no resolvió bien desde el principio, ¿no? Porque recordemos que el proceso tuvo diversos inconvenientes. El gobierno tuvo una intención muy específica, que era recuperar una garantía que tenía sobre unos aviones que compró Pluna. Para eso, bueno, elaboró una ley, también elaboró una subasta que terminó de una manera bastante, en fin, peculiar, por decirlo menos. Y luego efectivamente la ley fue declarada inconstitucional por algunos aspectos y por lo tanto, bueno, es evidentemente un fracaso del gobierno en un tema que de alguna manera le explotó al gobierno medio rápidamente, o sea, no es un tema que tenga que ver con una política de largo plazo planificada al respecto, sino un asunto que surgió en torno a esa situación de Pluna de quiebra en aquel momento y se buscaron formas más o menos rápidas, apresuradas seguramente, para resolverlo de forma de que el gobierno no perdiera plata. Y bueno, yo lo que entiendo en este momento es que más allá del fallo de la Corte, que el gobierno va a tener que respetar inevitablemente, el resultado va a ser que el gobierno va a perder plata como consecuencia de la quiebra de Pluna, porque esa plata que pretendió recuperar a través de la venta de los aviones va a tener que ir a parar posiblemente a otros acreedores, aunque algunos de los acreedores de todos modos son también del propio gobierno, como en el caso de ANCAP, ¿verdad? Es decir, esa plata se va a repartir, el gobierno va a perder dinero y ese va a ser el resultado, es un resultado que obviamente a un ministro de Economía no le gusta. Daniel, siempre ante situaciones como estas uno se pregunta qué impacto político puede tener lo sucedido en el gobierno. En el conjunto del gobierno, en algunos sectores. Allí es también algo que políticamente se evalúa.
Bueno, si hablamos dentro del gobierno, todos sabemos que hay ciertos conflictos en la interna del gobierno o del Frente Amplio, como se quiera, entre sectores más moderados, sectores más radicales, donde el Ministerio de Economía o el equipo económico eran, digamos, una de las partes, ¿no? Y se llegó a hablar hasta principios de este año, inclusive, de un segundo equipo económico y cosas por el estilo. Entonces, un fracaso del equipo económico del gobierno en la interna del Frente Amplio alimenta la posición de quienes se enfrentaban a ese equipo económico. Al revés de lo que ocurrió con el caso del ISIR, que podríamos traerlo como paralelismo, aquel impuesto sobre las grandes extensiones de tierra que el equipo económico no alentaba, aunque finalmente terminó aceptando, pero que terminó siendo declarado inconstitucional, al igual que esta ley sobre Pluna. Y allí, bueno, el equipo económico del gobierno dijo, bueno, vieron que nosotros teníamos razón o algo por el estilo, lo que motivó cierto enojo de los otros sectores. De todos modos, hoy por hoy no surge que, digamos, los otros sectores le estén cobrando al equipo económico este fracaso, porque es un fracaso. De todos modos, yo creo que al Frente Amplio, al gobierno en perspectiva electoral, le genera costos. Porque yo creo que el desempeño del equipo económico, que es muy bien valorado en la sociedad, dentro del gobierno que es razonablemente bien valorado, o bastante bien valorado en muchos términos, tiene un punto fuerte en el manejo del equipo económico. Y un equipo económico con una posición moderada, por ejemplo, cercana a Tabaré Vázquez, ¿verdad? Entonces, que ese equipo haga algo mal, yo creo que afecta más al Frente Amplio en perspectiva electoral, un Frente Amplio que va a tener como candidato a Tabaré Vázquez, más que un fracaso de repente en otro sector que la gente asocie, por ejemplo, al MPP o al mujiquismo, porque de alguna manera la punta de lanza ya no va a ser Mujica, el actual presidente, sino que va a ser el otro sector con Tabaré Vázquez a la cabeza. Hablando de otro tema político, y es que esta semana, el sábado concretamente, lanzó su precandidatura el senador Pedro Bordaberry. Ya están todos los precandidatos en la cancha, pero hubo un acto formal que se hizo en el Palacio Peñarol el pasado sábado, donde el discurso Pedro Bordaberry lo centró en críticas bastante fuertes al gobierno, en la educación, en seguridad pública, aunque también abordó los temas económicos y de crecimiento económico y de déficit fiscal. Sí. Está claro que, bueno, es cierto, primero, estamos en la etapa de acá hacia el fin del año donde se cierra el menú electoral o el menú preelectoral, ¿no? El menú que va hacia las internas. Entonces, bueno, más allá de que en el caso de Bordaberry estábamos hablando de un candidato natural o cantado, no es ninguna sorpresa, tenía que oficializar esa condición y decidió hacerlo en este momento. Podría haberlo hecho un poco antes o un poco después. De alguna manera Tabaré Vázquez lo oficializó, pero el Frente Amplio en realidad designa a sus candidatos en el Congreso, o sea que el lanzamiento formal ocurrirá en diciembre. En el caso del Frente Amplio, la precandidatura de Constanza Moreira sería, sí, una novedad, del mismo modo que en el Partido Nacional, la de Luis Lacalle Pou, más allá de que su nombre ya se manejaba desde antes, también es una novedad, pero creo que, bueno, después tenemos a Larrañaga, que ya ha sido candidato, y a José Amorín Valle. Puede haber algunos otros, ¿verdad? Dentro del Partido Nacional hay algunos otros aspirantes, pero creo que estos son los principales, y tenemos entonces el menú cerrado. Y en cuanto a los partidos obviamente definen los candidatos sus estrategias vinculadas un poco a la relación gobierno-oposición y a los temas centrales de la agenda pública. Y está claro que seguridad y educación vienen siendo los principales temas de interés, de preocupación a nivel de la opinión pública, pero bueno, también a nivel del sistema político en su conjunto. Y por lo tanto es de esperar, es muy razonable que Bordaberry o cualquier otro candidato de oposición se enfoque en estos temas, y sin ninguna duda lo que nos queda, digamos, la campaña ya empezó de acá a octubre o noviembre del año que viene. Vamos a escuchar hablar el 90% del tiempo
de seguridad pública y de educación. No nos olvidemos que además en la elección de octubre se va a votar claro, va a haber un plebiscito con una propuesta de reforma constitucional que el propio Bordaberry fue el primer impulsor. Así que uno bueno, se ese pregunta tema... si los plebiscitos, después si un plebiscito impulsado, en este caso por Pedro Bordaberry, por su sector, después eso se puede traducir en votos. Ya eso es un poco más complejo. Sí, claro, no quiere decir que la gente que vaya a apoyar esa reforma vaya toda a votar a Bordaberry o vayan todos a votar a los sectores, o sea, al Partido Colorado y al herrerismo, que son los sectores políticos que le apoyan. Pero es obvio que eso no perjudica a estos sectores, porque la preocupación por la seguridad pública es muy grande, porque esta idea particular de que si se aplica el Código Penal de adultos a los menores de 16 a 18 es vista por mucha gente como una solución positiva que va a resolver problemas, aunque el asunto es obviamente muy polémico. Entonces, yo creo que estos sectores, sobre todo el Partido Colorado, porque el Partido Colorado es el hermano menor del esquema de 3 partidos uruguayos, ¿no? O sea, el menor sería el Partido Independiente, pero de los 3 principales partidos, el Partido Colorado viene siendo el hermano menor y las encuestas hasta ahora no muestran ningún cambio en esa situación. O sea, primero el Frente, segundo el Partido Nacional, tercero el Partido Colorado, con intención de voto que no es muy distinta de la votación que obtuvo en la elección pasada. Entonces, asociar esa candidatura, esa opción política, a una propuesta de reforma constitucional que es bien vista por mucha más gente que la que vota el Partido Colorado, seguramente lo ayude, ¿no? ¿Se puede decir que el gran desafío de pronto para Pedro Bordaberry es poder ingresar en el balotaje, es decir, superar a Jorge Larrañaga y ubicarse en el segundo lugar? Como desafío en el escenario de lo posible, sí, obviamente. Es decir, en Uruguay siempre pensamos el futuro como muy parecido al presente, porque no estamos acostumbrados a cambios bruscos. Los ha habido ocasionalmente, pero no estamos esperando ningún cambio brusco en el corto plazo y por lo tanto sabemos que el Frente Amplio está arriba del 40% de la intención de voto. El Frente Amplio puede incluso ganar en primera vuelta, una vez más, pero podría no ganar en primera vuelta, como ocurrió en la elección pasada, y haber una segunda vuelta, y por lo tanto el puesto más codiciado, accesible, es el segundo lugar. De todos modos, las encuestas que se han venido haciendo siguen mostrando que el Partido Nacional es la gran chance de ese segundo puesto, ¿no? Y más allá de que se lo plantee como una aspiración, que es razonable, porque vos siempre querés ir a más de lo que estás, yo creo que es difícil que lo logres. Daniel Buquet, gracias por haber venido. Un gusto recibirte y reencontrarnos. El gusto ha sido mío. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU. Fragmentos de un documental realizado en nuestro país, entre otros por un hombre de esta casa, el periodista Álvaro Carballo, está siendo emitido en las estaciones de metro de Madrid. Majo Borges tiene los detalles. En las estaciones de metro de Madrid, España, se emitirán hasta mediados de diciembre diferentes piezas del documental titulado Ellas, el peluquero y el cáncer. Este reportaje, realizado por el uruguayo Álvaro Carballo y el español Julio Alonso, investiga y retrata la relación entre el cabello de las mujeres y su autoestima en el proceso de la quimioterapia, con muy buenos testimonios. En el metro de la capital española se emitirán piezas de un máximo de 2 minutos. Dado que el documental entero dura 40, se crearon fragmentos que intentan mantener el espíritu del mensaje de las entrevistadas, así como los aportes del peluquero Heber Vera. Uno de sus realizadores, Julio Alonso, cuenta sobre la importancia de estos espacios alternativos de exhibición y el valor de los testimonios retratados. Hemos descubierto que las compañías de transporte son también medios de comunicación. Entre los cientos de miles de pasajeros que transitan diariamente por el metro de Madrid, hay mujeres que van o vienen de una mamografía, de una quimioterapia, que les acaban de decir que tienen cáncer de mama. Y este reportaje es una herramienta de ánimo. Yo creo que cada frase que pronuncian estas mujeres o Vera es un empujón
primero a ellas para que lo afronten con dignidad y con ánimo, y a los que las rodeamos para que entendamos un poco cuál es el universo de una persona, de una mujer en este caso, cuando se enfrenta al cáncer. El medio en el que se está emitiendo se llama Canal Metro y cuenta con más de 2000 pantallas en los andenes, pasillos y en el interior de los trenes. Por allí pasan al año 50 millones de personas. Los fragmentos que se proyectan invitan al espectador a conocer el documental completo, que los uruguayos pueden ver en YouTube ingresando el título Ellas, el peluquero y el cáncer. Y entonces, ok, me convenciste. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. Mañana se inicia fresco con algunas nieblas y neblinas aisladas, principalmente en la zona este. En la tarde los persistentes vientos del sector norte provocan rápido ascenso de las temperaturas, generando condiciones calurosas. Habrá progresivo aumento de nubosidad y de humedad, desmejorando en la noche por el suroeste y litoral. El viernes comienza húmedo e inestable, habrá pasaje de abundante nubosidad, generando lluvias y tormentas aisladas, comenzando a mejorar en la tarde por el suroeste, con descenso de temperatura y gradual disminución de nubosidad. La noche se mantendrá fresca, con cielo despejado y vientos suaves del sector sur. En capital y zona metropolitana se espera una mañana fresca, evolucionando a caluroso en la tarde, con progresivo aumento de nubosidad y humedad. En los próximos días continuará fresco a templado en la mañana, en tanto en la tarde estará cálida calurosa, habrá aumento de nubosidad, desmejorando en la madrugada del viernes con rápido pasaje de lluvias y tormentas aisladas. Les recordamos que mañana se celebra el Día de las Disquerías en Montevideo. Habrá descuentos de hasta un 30% y se podrán ver conciertos en vivo en las diferentes disquerías de la capital con acceso gratuito. Nos vamos, ya viene Gran Reserva. Reencuentro con las noticias, como siempre. Edición de cierre a la medianoche con Georgina Mayo y Carlos Rodríguez. De mi parte será hasta mañana. Que pasen bien. Presentó ANCAP, Uruguayos haciendo el futuro Uruguay.